Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo te quiero explicar qué es y las diferencias entre una estimación directa y unos módulos o estimación objetiva. Además de todo eso, también te voy a decir en qué situaciones puede beneficiarte más una cosa u otra. Porque sí, cuando te das de alta como autónomo puedes elegir en Hacienda si darte de alta en estimación directa o módulos, que son dos formas totalmente diferentes de pagar esos impuestos. Así que, si te interesa el tema, quédate en el vídeo. Bueno, ya ves que sigo bastante tocado, pero aquí vengo trayendo buena información. Así que ya sabes, si te interesa, suscríbete al canal. Bueno, y lo primero que tienes que saber es qué es cada una de las cosas, qué es estimación directa y qué son los módulos. Entonces, básicamente, tienes que saber que son diferentes maneras de tributación. Puede ser que una manera de tributación te salga mejor que la otra. Por lo tanto, es muy importante que cuando te vas a dar de alta, sepas muy bien en cuál darte de alta. Porque además, la que elijas vas a tener que estar en ella durante 3 años. No te vas a poder cambiar hasta que no pasen 3 años. Entonces, es muy importante que elijas una u otra. Entonces, vamos a ello. Para que te hagas una idea, estimación directa es una manera de tributar por la cual cuanto más dinero ganas, más se paga. Cuanto más beneficio tienes, más vas a pagar. Es así. Realmente es la forma más justa de tributar, porque si no ganas nada, no pagas nada, pero cuanto más ganas, sí, amigo, cada vez tienes que pagar más. Entonces, además de todo eso, como ya sabrás, la renta es un impuesto que tiene una curva exponencial. Es una curva así, no es una curva recta, es una curva exponencial. Por lo tanto, si ganas mucho dinero, claro, vas a tener unos pagos de impuesto muy importantes. Entonces, eso por un lado, por ahí tienes estimación directa. Y por otro lado tenemos los módulos o estimación objetiva. En los módulos tienes que saber que vas a pagar unas cantidades fijas. Parece mentira, pero es así. Se pagan unas cantidades fijas. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes pérdidas, si tú no estás ganando dinero, vas a tener que pagar esos impuestos igualmente. Por lo tanto, los módulos le interesan a unas actividades que vayan a tener cierto beneficio, que en estimación directa se les vaya mucho el pago de impuestos y que con estos módulos se pueda contener ese pago de impuestos. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, con los módulos vas a pagar un fijo. ¿Y qué fijo vas a pagar? Pues bueno, eso dependerá de tu actividad. Tienes que saber que no todas las actividades pueden estar en módulos. Por ejemplo, te explico. Pueden estar en módulos, por ponerte un ejemplo, transportistas, comercio menor, por ejemplo, de carnicerías, fruterías, verdulerías, panaderías, cafeterías, restaurantes. Todas esas actividades que son más bien enfocadas al menor pueden estar de alta en módulos. Bien en el comentario fijado o bien en la descripción del vídeo te voy a dejar un listado con todas las actividades que entran en los módulos para que sepas si la tuya está ahí o no y si la puedes elegir. Pero básicamente es eso, vas a pagar un fijo. ¿Y qué fijo vas a pagar, no? Pues bueno, el fijo va a depender de los módulos, por eso se llaman módulos, porque se calcula el pago de impuestos dependiendo de ciertas variables que haya en tu negocio. Por ejemplo, si nos vamos a una cafetería, tienes que tener en cuenta que vas a pagar dependiendo de los metros que tengas de mostrador, si tienes horno o no, el consumo de luz que tenga tu local, cuántas mesas y sillas tengas, personal. Todo eso son los módulos que llamamos y va a hacer que ese pago de impuestos vaya sumando y cada vez se pague más. Entonces, ¿a quién le benefician los módulos? Los módulos te van a beneficiar en un negocio que sea más bien pequeño, que tenga muy buenas ventas y que, pues bueno, haga que en estimación directa ese pago de impuestos se te dispare, ¿no? Porque de esa manera lo topas, vas a topar según el módulo. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le puede salir muy beneficioso? Pues se me ocurren, así como ejemplo muy sencillo, a una carnicería, por ejemplo, que son locales más bien pequeñitos, que tienen unos metros de mostrador pues normales, pero los metros del local son poquitos, tienen unos metros de almacén que también suelen ser pocos y lo único que se les puede disparar un poco más es el consumo de luz o el personal, si por ejemplo hay 2 personas más o menos. Pero aún en esos casos es muy probable que el módulo te salga beneficioso. Pero tienes que saber 2 cosas. Lo primero, lo que te he dicho antes, que cuando eliges uno u otro, tienes que estar 3 años en ese régimen. Y después, ya no solo eso, los módulos están limitados a ciertas actividades, que es lo que te he dejado en el listado,
y también a cierto nivel de facturación, porque si no, claro, Hacienda se vería totalmente perjudicada por esto, porque pagarías muy poquito. Entonces, los módulos están limitados a unas ventas a particulares de 250.000 euros y si vendes a empresas a 125.000 euros. Y no solo eso, o sea, si eres de régimen agrícola, pues se te limita ese módulo a 250.000 y si compras importaciones también a 250.000 euros. Esos son los 4 límites básicos que tienes que cumplir. Pero si, por ejemplo, es lo que te decía, esto está orientado a negocios más bien pequeñitos y que estén regentados por 1 o 2 personas. Básicamente es eso. Entonces, si yo tengo una carnicería pequeñita, estoy yo como autónomo y tengo una persona empleada con pocos metros y demás, si yo vendo bastante, estoy cerca de ese límite de los 250.000 euros al año, pues es muy probable, pero que muy probable, que me salga mucho mejor el módulo. Para que te hagas una idea, nosotros hemos tenido clientes que han estado en módulos y al final se han tenido que pasar a estimación directa porque se pasaban de estos límites, porque vendían más de lo que estaba permitido. Pero claro, hasta entonces han tenido unos beneficios fiscales muy buenos, porque es que han pagado muy poquito, porque los locales eran pequeños, porque, bueno, pues porque no necesitaban más que eso. Pero claro, a la mínima que te pasas de esos límites, porque tu negocio va bien, pues claro, a partir de ahí empiezas a pagar en estimación directa y claro, cuanto más ganas, más pagas. Entonces, en resumen, si ya estás dado de alta como autónomo en uno de estos 2 regímenes, lo que puedes hacer es calcularte más o menos con los resultados que tú ya tienes, cómo te saldría más rentable. Y si ya llevas, por ejemplo, estás en estimación directa, llevas 3 años y crees que el módulo te saldría mejor, oye, pues puedes cambiarte perfectamente. Y de la misma manera, si estás pensando en darte de alta, pues más o menos te tendrás que hacer un escenario de ventas de a ver cuánto vas a ganar y a partir de ahí calculártelo muy sencillo para ver si te sale mejor una cosa u otra. Pero ya te digo, si crees que el negocio te va a funcionar y es un negocio pequeñito y demás, es muy probable que el módulo te salga bien. Ahí sí que es verdad que tendrías que hacer un cálculo que lo puedes hacer tú si te ves capacitado y si no, con un asesor, pues bueno, nosotros precisamente lo podemos hacer perfectamente. Y bueno, espero haberte ayudado, espero que te haya quedado claro exactamente cuál es la diferencia entre estimación directa y módulos, porque sí que es verdad que es muy importante a la hora de darte de alta. Así que ya sabes, si te ha gustado, dale un me gusta al vídeo que me anima mucho y sobre todo, hey, suscríbete al canal para que te lleguen todo este tipo de vídeos que la verdad es que me anima mucho cuando veo que los suscriptores van subiendo y últimamente estamos a tope. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!